Y le damos los buenos días a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, decíamos... Ruiz, normalmente esperamos a los invitados con un informe previo. Ahora, lo que queremos compartir con usted es un fragmento de lo que vivíamos allí, porque sentado en su mismo lugar estuvo el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, que respecto al proyecto del Poder Ejecutivo que intenta solucionar la situación de los denominados cincuentones, nos decía esto. Nuevos números dan que esto es un costo de $2.000 millones más. Un momentito, eso hipoteca a las nuevas generaciones. Una cosa es hacer un esfuerzo fiscal en 30 años por esta cifra. Otra cosa es meterle este choclo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces el Nuevo Espacio dice, no, un momentito, así no. Habíamos acordado un proyecto sobre determinados costos. Ahora no podemos ir a un proyecto que tiene el doble de costo y olvidarnos de las nuevas generaciones. Ramón Ruiz, es así, digo, había un costo, porque vamos a un poco a refrescarle a la teleaudiencia. Se hablaba de $2.000 millones y ahora se habla de casi $4.000 millones el costo de la solución para los cincuentones. Yo lo primero que quiero aclarar es que no comparto el análisis que hace el senador Michelini. Los trabajadores no compartimos la opinión que incluso yo escuché, la nota fue muy extensa, me tomé el trabajo de escuchar con mucho detenimiento todos los argumentos que dio durante esa entrevista y la verdad que tenemos que decir que hay muchas cosas que están mal de alguna forma planteadas. Por ejemplo, no son 30 años, son 48 años. Ese costo no se divide entre 30 años, sino entre 48 años. Tiene un costo anual de $50 millones. Eso representa un 0,1% del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, no pone en peligro el grado inversor, no pone en peligro la credibilidad del país, no le estamos dejando un choclo a las nuevas generaciones y además esta reforma en los próximos 10 años no tiene costo para el Estado. Recién dentro de 10 años va a empezar a tener costo. Por lo tanto, tenemos un espacio de tiempo bastante razonable para sentarnos alrededor de una mesa. Y los trabajadores queremos decir que estamos dispuestos y comprometemos nuestra participación para aportar ideas, para aportar propuestas y poder prepararnos, porque si sabemos que dentro de 10 años vamos a tener esa contingencia, vamos a tener planteado esa dificultad, nos podemos preparar, los uruguayos sabemos dialogar, sabemos encontrarle soluciones a los problemas. Entonces tenemos un espacio suficiente donde no va a haber problemas para la seguridad social ni para el país, para encontrar la mejor forma para prepararnos para ese escenario, digamos. Ahora, sobre los números, que fue la pregunta que me hiciste. En realidad hubo dos informes. Un informe cuando el BPS conoció el proyecto de ley, inmediatamente hizo un informe sobre el costo de ese proyecto de ley. Al BPS ese informe, el resultado fue de que en un escenario de máxima, estimando, mejor dicho, que 70.000 trabajadores volvieran al Banco de Previsión Social, ese escenario de máxima daba $2.550 millones. No digo 3.000, digo 2.550 millones. Y el escenario de mínima, aproximadamente $1.000 millones. En el escenario de mínima que estimó el BPS es que regresaran al BPS, en lugar de 70.000, 28.000 trabajadores. Nosotros decimos que cuando se hacen estimaciones es muy poco probable de que se cumpla el escenario de máxima y es muy poco probable que se cumpla el escenario de mínima. Por eso hay que ir a un escenario promedio. Personalmente te digo que me encantaría que volvieran 70.000 trabajadores al Banco de Previsión Social, pero eso seguramente no va a ocurrir. Nosotros estamos manejando que la cifra más razonable, la posición más sensata para analizar este tema, es ubicarnos en un promedio de aproximadamente 40 a 50.000 trabajadores. Porque también es cierto que no van a volver 28, porque no se va a dar tampoco el escenario de mínima. Y acá lo que queremos decir es lo siguiente: si yo como representante de los trabajadores, para defender el proyecto, me paro en el escenario que más me sirve, no está bueno. De la misma forma digo,
los que están en contra del proyecto no pueden pararse en el escenario que más les sirve. Porque eso es un tema de oportunidad que en realidad lo que hace, en lugar de informar a la gente, lo que hace es confundir a la gente. Ahora bien, usted planteaba que los uruguayos nos podemos tomar 10 años para analizar qué cosas hay que hacer ante determinada contingencia. No hay mucho margen en determinados aspectos. Entonces, le estamos diciendo a los futuros jubilados que las condiciones van a cambiar, que necesariamente vamos a tener que subir la edad para jubilarse, que habrá que modificar esas condiciones. Es decir, que el escenario va a cambiar. Porque me parece que eso es una discusión que como que se está evitando, ¿no? Al parecer, lo de la jubilación a los 60 años tiene los días contados. Nosotros hemos tenido, si se quiere, la debilidad de no, digamos, encasillar la discusión solamente en los cincuentones. Si alguien ha hablado justamente de esos temas que tú estás mencionando, ha sido la representación de los trabajadores. Para nosotros la solución a los cincuentones no es un fin en sí mismo, sino que es un paso hacia una reforma estructural más profunda de la seguridad social. Si no se soluciona el tema de los cincuentones, igual hay que discutir una reforma estructural de la seguridad social. Si no se resuelve el tema de los cincuentones, a ver, que alguien me diga y me asegure y me firme que no va a discutir la edad dentro de unos años. O sea, esta solución está independiente de la otra discusión que tenemos que dar. Y se solucione bien o se solucione mal este tema, igual vamos a tener que discutir algunos temas que son los grandes desafíos que hoy tiene la seguridad social, como el envejecimiento, como el tema de la informalidad, como el tema de la fuente de financiamiento. Creo que cuando se habla de seguridad social, el Ministerio de Economía puede conocer mucho de los números, pero nosotros hemos tratado de estudiar y hemos tratado de formarnos y de especializarnos en los temas de seguridad social. Cuando se habla en un diálogo sobre el futuro de la seguridad social, primero tenemos que definir qué sistema de seguridad social quieren los uruguayos. Y en base a ese acuerdo sobre cómo tenemos que proteger a los uruguayos y a las uruguayas, luego tenemos que sentarnos a ver de dónde sale la fuente o los recursos, la fuente de financiamiento para ese sistema. Porque si no, nosotros estaríamos planteando de que primero vemos cuánto tenemos y en función de eso establecemos el sistema. Y en realidad lo que hay que pensar es cómo protegemos mejor a la gente. Por ejemplo, cada vez vivimos más. Eso es una buena noticia, no es una mala noticia. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo aprovechamos esa buena noticia, porque también tiene oportunidades, no tiene solamente problemas. Hay gente que vive más y que va a necesitar cuidados. Entonces hay una necesidad de cuidados. Y esa necesidad de cuidados nos da la oportunidad de generar nuevos empleos, porque vamos a necesitar gente que trabaje para cuidar a los que viven más. A ver, para que la gente lo entienda, la diferencia entonces está en cómo se construyen los escenarios, en definitiva. Es decir, ¿qué cantidad de trabajadores podrían acogerse a este beneficio? Estamos hablando de un número que va entre 28.000 y 80.000 y ustedes dicen, nuestra estimación es que se van a presentar unos 48.000. Sí, en realidad nosotros hicimos lo mismo que dicen, por ejemplo, otros especialistas, que el número más razonable de transferencias desde la SAFAP al BPS van a ser aproximadamente 40.000 trabajadores, o sea, la media entre 28 y 70.000 trabajadores. Porque el escenario de máxima que estimó el BPS es un escenario donde hay trabajadores, por ejemplo, que tienen un perjuicio en las simulaciones que estamos haciendo sobre la base de supuestos, que es mucho más pequeño que el que tiene, por ejemplo, un trabajador que pierde el 35%. Pero ustedes estarían de acuerdo, porque Michelini decía, pongámosle tope, en vez de dejar que quede al arbitrio de, porque usted dice, se van a presentar 40.000. ¿Y qué pasa si efectivamente se presentan los 70.000? Entonces quiere decir que el sistema de previsión social en Uruguay, el sistema privado, tiene algunos problemas mucho más serios de lo que el senador Michelini piensa. Pero esa no es la discusión de fondo, justamente, el ir a ver si es posible que conviva el BPS con el sistema de AFAP. Bueno, digo, si no vamos a estar generando una crisis de este tipo cada 20 años. Nosotros queremos, hay un proyecto de ley que es muy puntual para resolver la situación de una generación
que va a ser notoriamente perjudicada por este sistema. Entonces le decimos, vamos a resolver esta situación puntual y vamos a discutir cómo resolvemos los problemas de fondo, pero vamos a separar eso, porque claro, en el afán de separar y ponerle topes, porque él hablaba de, bueno, pongámosle algunos topes, ¿para qué? Para que esa cifra efectivamente se pueda, entre comillas, congelar en ese 2.000 millones y no trepe a 4.000 millones. ¿Ustedes con topes no estarían de acuerdo? Con todo respeto, eso la verdad que es un disparate, porque yo no puedo plantear para un grupo de personas un trato diferente al resto de las personas. En seguridad social hay principios que rigen la seguridad social. El principio de igualdad de trato tiene que tratar de respetarse, porque yo no puedo tener una generación que va a tener determinadas condiciones y el resto, estamos hablando de 40.000 personas, el resto va a tener otras condiciones. El senador Michelini cada vez que sale en la prensa agrega algo más. El 12 de octubre en el Diario del País dijo que él estaría de acuerdo con una solución siempre que los cincuentones trabajaran hasta los 65 años. Ahora pone un tope. Eso significa de que desde el punto de vista incluso jurídico es inaplicable, porque va a haber gente que va a hacer juicio porque me ponen unas condiciones distintas al resto de la gente. Entonces, antes de hacer propuestas, así al voleo, tenemos que tratar de tener estudios de los temas. Hay que estudiar los temas y hay que conocer de la seguridad social. Hay que estudiar los temas. Los temas de seguridad social son temas muy complejos. Y yo creo que antes de opinar sobre este asunto, que sé que es un tema difícil para resolver, que sé que es un tema complejo de explicar y de que el que me está escuchando lo entienda, pero plantear disparates como por ejemplo de que esta gente tenga que trabajar hasta los 65, te resuelvo la situación pero trabajar hasta los 65, es un disparate. Plantear que esta gente va a tener un tope distinto, yo si vamos a discutir eso, quiero discutir todo. ¿Está bien los topes? ¿Están bien los aportes a la seguridad social? En el caso de los empresarios que aportan 7,5 y nosotros los trabajadores 15, ¿está bien que haya un 20% de informalidad? ¿Está bien que haya exoneraciones? Porque cuando se habla de la asistencia financiera que tiene el BPS y del choclo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, los partidos políticos resolvieron exonerarse de aportes patronales. Ahí cuando discutieron ese tema, ¿no pensaron en las futuras generaciones? Entonces, nosotros queremos discutir el tema de las exoneraciones también, porque hablamos mucho de la asistencia financiera, pero resulta que hablamos para la tribuna sobre el futuro de la seguridad social y resulta que le restamos recursos a la seguridad social. Entonces, yo quisiera, de todas formas, apelo a que en estas horas los distintos sectores políticos piensen, digamos, en una solución que realmente resuelva la situación de estos trabajadores que están notoriamente perjudicados. Y nosotros como trabajadores nos comprometemos a presentar propuestas para poder seguir avanzando y seguir mejorando la seguridad social. Nosotros, es peor todavía lo que dijimos con respecto a los números, porque después de ver esos escenarios de máxima o de mínima, el Ministerio de Economía le pidió al BPS que cambiara algunos supuestos para que los números dieran más. Por ejemplo, dijo, no, la rentabilidad del fideicomiso va a ser menor. Y con eso agrandó el costo de esta reforma. Y nosotros decimos, si las AFAP dicen que tienen tanta rentabilidad, ¿acaso nosotros con el fideicomiso en el BPS no podemos lograr una rentabilidad de 1,5? Acá hay algo que no me cierra. Si ese fideicomiso va a tener prácticamente la misma rentabilidad que tienen las AFAP. Y las AFAP dicen que tienen una rentabilidad enorme. Y resulta que nosotros vamos a tener, según el Ministro de Economía, 0,5 de rentabilidad. ¿Y por qué las AFAP logran 4,5 en los últimos 36 meses? ¿Va a ser tan distinto el fideicomiso nuestro que lo que hacen las AFAP? Ramón Ruiz, gracias por haber venido. La seguimos porque evidentemente este tema va a seguir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De todas formas, quiero convocar porque el 5 de diciembre los trabajadores vamos a rodear el Parlamento y vamos a estar en las barras porque no queremos que nadie nos cuente. Nosotros queremos ver quién levanta la mano a favor del proyecto de ley y quién baja la mano a la hora de defender este proyecto que el presidente de la República lo envió al Parlamento, que todos los ministros, inclusive el ministro de Economía, lo firmó, porque todos los ministros firmaron este proyecto de ley,
y que ahora está tan discutido. Espero que se logre un acuerdo para que el 5 de diciembre se vote este proyecto.